y que tu amor, Señor, se derrame y se dé, Señor, a todo aquel, Padre bendito, que necesita, Padre, de ese amor incondicional. Te damos gracias, Padre bendito, porque incluso, Señor, en tiempos de prueba, nosotros, Papito hermoso, hemos, Padre, tratado de sobrellevar las adversidades. Y digo tratado porque muchas veces, Señor, se nos hace difícil contrarrestar las cosas que nosotros ya tenemos por promesa, Señor. Y te pido, Padre, que tú nos des la fortaleza para poderlo hacer todos los días de nuestras vidas. Bendigo, Padre bendito, a todo aquel, Padre, que se va a conectar. Bendigo, Señor Jesucristo, a todos, Señor, a los que están, Señor, dependiendo de ti. Incluso, Señor, en estos últimos tiempos, Señor, se dé a conocer tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos, Padre, que tu Espíritu Santo en este momento nos llena de su presencia, nos llena de ese amor y nos llena de esa confianza, Señor, que necesitamos para poder establecer tu reino en este lugar. Te pido, Señor, por todos los que están, Señor, conectándose y por todos los que aún, Padre bendito, van a hacerlo, Padre. Te damos gracias por sus vidas. Bendigo mi casa, mi familia, a mi hija, a mi esposa, a mi suegra y a todos los que estamos en el ministerio, Señor. Y te pedimos, Señor Jesucristo, en este momento, que tu Espíritu Santo, Señor, traiga revelación, Señor, a aquellos, Padre, que estamos, Padre, viviendo tiempos de prueba. Te damos gracias, Señor, y te agradecemos por tu amor y por tus bendiciones que recibimos todos los días de nuestras vidas, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, mis amados, en el nombre de Jesús, sabemos que hay muchas cosas que están suscitándose en estos últimos tiempos. Incluso sabemos que el mes de septiembre es un mes en donde se trabajan las emociones. Y literalmente hay veces que las personas que están muchas veces esperando estas fechas de aquí a diciembre, están esperando eh, ser, demostrar el amor, demostrar sus afectos, demostrar tantas cosas que muchas veces no lo hacen todo el año. En ocasiones pensamos que, que hay veces que son los únicos meses en los que podemos hacer eso. Esperamos tal vez un festejo, esperamos tal vez alguna reunión, y no de familia, simplemente porque lo han establecido así. Y los ponemos en primer lugar pensando que es de esa manera que la cual podemos ver a nuestra familia y podemos convivir con ellos. Literalmente muchas veces se están trabajando nuestras emociones constantemente en nuestro carácter, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Y sabemos, mis amados, que hay veces que nosotros estamos simplemente dependiendo de esas cosas. Y yo le voy a decir algo, entonces, si hay algo que se está moviendo en estos tiempos, es lo espiritual. El reino de las tinieblas está trabajando literalmente en esos meses. ¿Por qué? Porque principalmente la carne, las emociones, incluso nuestro corazón se puede llenar de cosas malvadas, de cosas perversas, de cosas que incluso pueden derribar lo que por años hemos logrado. Entonces, mis amados, vean que en este momento necesitamos saber qué se está moviendo en estos últimos tiempos. Hoy yo quiero que abras tu Biblia y que esta enseñanza te lleve a una reflexión de lo que estamos haciendo, de lo que hoy se predique. Hoy tú te lleves la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo a tu corazón y que en este momento tengamos la convicción de saber que a pesar de lo que va a pasar y vamos a seguir viviendo en estos últimos años, en estos últimos tiempos, tenemos que estar siempre de pie. No podemos estar desistiendo de nuestra fe solo porque el enemigo quiera traer sobre ti división, quiera traer sobre ti desánimo y quiera traer sobre de ti muchas cosas que se están manejando principalmente en estas fechas. Digo meses y fechas porque muchas veces septiembre es un momento en donde se da el grito de independencia, es donde literalmente muchos buscan
llegar a esos lugares, tal vez públicos, para poder decir, ay, pues vamos, demos el grito de México y festejemos, y terminamos simplemente no festejando un año más tal vez de esta nación que ha sido, pues entre comillas, bendecida por la gracia del Señor. Y bendecimos México porque definitivamente es el país en el que vivimos. Y es México un lugar donde nosotros podemos establecer incluso muchas relaciones internacionales con otros países. Pero acuérdese que todo esto es parte del proceso que Dios tiene para nosotros. Entonces, cuando nosotros buscamos esa llenura de emociones con nuestras familias, con todos los que están ahí alrededor de todos nosotros, es para poder convivir y tal vez quitar asperezas que hemos tenido en un largo de un periodo de un año, de 2 o 3 años, en los cuales nunca vimos a nuestras familias. Entonces, esto de aquí a octubre se mueven también lo que son los festejos de Halloween y la Navidad, que está hasta diciembre. Entonces, ¿qué es lo que se maneja en estos meses, mis amados? Independientemente de lo que hoy vamos a tratar. Y ahorita yo te voy a dar el título y vamos a la palabra de Dios. Pero esta introducción la quiero yo dártela a explicar para que también tú sepas que primeramente hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, mi amado, vendrá por añadidura. Felicidad, compromiso, amor, gozo y todos los frutos que usted puede ver en la Biblia y en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo quiero que en este momento usted, mi amado, sepa que nosotros vamos a guiarte para que también nosotros podamos establecer ese reino aquí. La palabra de Dios, y yo quiero que vayas a tu Biblia. Si tú nos estás viendo por medio de las redes sociales, yo creo que vayas y busques la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses 2, el verso 1. Yo quiero que me sigas en este momento y dice la palabra de Dios. Ahora, amados, aclaremos algunos aspectos. No estamos en Reina Valera, estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente. Aquellos que tienen en sus Biblias esa traducción pueden leerlo y entender lo que estoy leyendo. Ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. Verso 2. No se dejen perturbar, ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, dice aquí la palabra de Dios, ni siquiera se afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de aquellos que llevan la palabra de Dios. Mis amados, en el nombre de Jesús, reconocemos que muchas veces para poder hablar en estos temas es muchas veces saber que se va a manifestar el hombre de pecado. En la traducción Reina Valera habla así, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra. Quiere decir, mis amados, que no podemos ser convencidos de algún espíritu que se está moviendo en esos días, en estos momentos y en cualquier momento del año. Porque déjeme decirle que muchas veces el espíritu del anticristo está moviéndose constantemente para manipular, para podernos llevar a esos lugares donde tal vez son emocionales. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito del enemigo para podernos llevar en ese momento a poder caer en algún pecado? Por medio de nuestras emociones, pecando en el sentido de que podríamos nosotros caer en algún adulterio, caer en algún robo, caer tal vez en alguna tentación que nos ofrece el mundo. Entonces, mis amados, necesitamos saber que esto se está moviendo más en estos lugares, porque son
meses de festejo, meses de tal vez de convivencia entre las familias. Y tenemos que saber que el enemigo nos está poniendo enfrente de nosotros las tentaciones que podamos nosotros padecer en su momento. Muchas veces terminando el año empiezas a ver en enero, en febrero, las consecuencias de lo que practicaste en estos meses, de lo que muchas veces tú llegaste a hacer por emoción, por el hecho de que simplemente fuiste partícipe del robo, fuiste partícipe de de algún acontecimiento que te llevó a pecar, que te llevó a hacerlo, que te llevó a hacer ese pecado, que en conciencia en los meses de enero y febrero los traes, no los puedes sacar porque entró por medio de las emociones. El pecado, por muy pequeño que sea, porque pues muchas veces nosotros definimos el pecado mortal con un pecado que muchas veces es de muerte, un pecado de matar, pues puede ser un pecado mortal, el cual está condenando a la misma alma a decir que ya no tiene usted salvación en esta tierra. Y muchas veces, mis amados, es muy serio pensar que no tendría nada que ver un pecado venial. El pecado venial es aquel que muchas veces pensamos que no tiene consecuencias ante la presencia de Dios. Entonces, yo le hago esta pregunta antes de entrar en materia en la palabra de Dios en segunda de Tesalonicenses, para que usted entienda, si algunos pecados son peores que otros, usted podría decir, pues literalmente hay situaciones, mis amados, en las que nosotros nos encontramos diciendo, como se lo acabo de decir, hay un pecado mortal en el cual yo puedo sentirme indigno de poder tener la respuesta de mi Señor Jesucristo, porque creo que he matado, porque creo que he fallado, porque creo que muchas veces nosotros podríamos tener incluso esa conciencia de decir, Padre, no me merezco el reino de Dios, no me merezco la salvación, no me merezco entrar a la iglesia, por muchas cosas que pudiste haber practicado. Un pecado venial es aquel que te puede decir, pues bueno, soy hijo de Dios, soy cristiano, pero literalmente yo pienso que si me tomo una cerveza no hay pecado. Que si yo insulto a mi hijo, pues bueno, no creo que esté mal ante la presencia de Dios, no creo que Diosito se enoje. No, yo pienso que esto no tiene consecuencias eternas, porque yo creo que es algo que pues no es tan serio. Un pecado venial, sea pecado mayor o sea grande, es pecado, mi amado. Y tenemos que entender, por ejemplo, en la Biblia, es en Adán, le voy a poner un ejemplo, en Adán y Eva, quienes se comieron el fruto prohibido, esto nos parecía algo no tan mortal, no era tan inmoral, pero usted sabe a qué pecado me refiero. Muchas veces conocemos que, y no voy a hacer hincapié o énfasis tanto en esto, pero sabemos que no nos referimos a la manzana, sino a la tentación que tuvo Eva por haber tenido tal vez incluso una relación sexual. Y ese es pecado que muchas veces condenó no solamente a ellos porque ellos vivían en la eternidad, sino que definitivamente ellos tuvieron que morir porque vivían en el Edén, en el reino de Dios establecido en esta tierra. Y por haber pecado, mis amados, tuvieron que morir y tenían que hacerlo. Antes detenían la muerte por medio de un sacrificio de algún carnero, de algún sacrificio, un holocausto que le ofrecían a Jehová. Y de esa manera, pues, ellos trataban de estar bien ante la presencia del Señor, llevándose su iniquidad, su pecado, por medio de un sacrificio de un animal. Y nosotros, mis amados, pues vemos que esto tuvo consecuencias no solamente para ellos, sino para todos los que estamos en la actualidad, viviendo el pecado del cual pues somos partícipes en todos los días. Y necesitamos entender que si hay algunos pecados que son realmente simples o sencillos o sin ningún efecto, nos podemos equivocar, porque literalmente pecado es pecado. Es como si yo le dijera, déjeme hacer esto siendo cristiano, déjeme ser partícipe de las cosas que se sacrifican a los ídolos. Nos tocó hacer el mole, ¿no? Y definitivamente usted sabiendo que usted ya es hijo de Dios, usted está participando incluso
de esos festejos que se ven en estos tiempos para poderlo ofrecer a algún ídolo. Y no lo digo para lastimar a aquellos que nos ven por primera vez, sino porque simplemente muchas veces todo lo que nosotros estamos haciendo es para la gracia de Dios, precisamente para la intimidad que usted tiene juntamente con Él, no con el mundo, sino con Dios. Entonces, mis amados, necesitamos entender que pecado es pecado, sea pequeño, sea grande, mi Señor Jesucristo va a pagar. ¿Qué consecuencias tiene esto? Un ejemplo de la Biblia, esto nos pone de Adán y Eva y tuvo consecuencias espirituales por mucho tiempo. Pero hay un pequeño que sea pecado, aparentemente está actuando independientemente de Dios, porque no está dirigido por Él, sino que lo haces por tu propia cuenta. Porque si tú ya sabes del conocimiento de Dios y pecas, no importa que sea el pecado grande o mayor, esto te puede condenar por la eternidad. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y yo quiero que vayas a la palabra de Dios en Santiago, el capítulo 2 y el verso 10. Dice la palabra de Dios ahí: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Dice Reina Valera. Fíjese cómo lo expresa NTV, Nueva Traducción Viviente. Pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, tan culpable es como el que las desobedece todas. Fíjese bien cómo está la contestación y lo que nos dice la palabra en el verso 11. Porque el mismo Dios dijo: no cometas adulterio. También dijo: no cometas asesinato. Así que si ustedes matan a alguien, pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. ¿Qué nos quiere decir esto? Que yo puedo a lo mejor cumplir los mandamientos, pero en esos mandamientos hay dos graves que estamos viendo aquí: no matar y no cometer adulterio. Y yo puedo a lo mejor decir: ok, yo no cometí adulterio, pero maté a alguien. A fin de cuentas esto es pecado. Y el Señor está viendo en la eternidad todo lo que muchas veces usted hace. Y todos los días nos ve las acciones que nosotros cometemos constantemente, para poder saber que si estamos portándonos bien como seres humanos, como creación suya, debemos de reflexionar en las cosas que muchas veces nosotros practicamos todos los días. Y sabemos que no matar simplemente significa que mates a una persona, sino matar también puede derribar muchas cosas, muchos pensamientos, muchos sentimientos de una persona que está dolida y triste. Y eso puede matar la ilusión, la confianza y tantas cosas las cuales usted confió a esa persona que ama tanto en esta tierra. Y matar no simboliza simplemente que usted mate a una persona por medio de un cuchillo, una pistola, sino por medio de su boca. Y por medio de su boca usted puede lastimar tanto que esa persona puede llegar a deprimirse y puede llegar a caer en depresión, puede llegar a enfermarse por simplemente haber recibido una palabra de aquel esposo que tal vez la condenó, de aquel hijo que tal vez lo maldijo, de tal vez de ese padre o madre que también influyó tanto como su autoridad al hijo que amaba supuestamente, y el hijo se salió de casa, se lastimó tanto que ahora vive en situaciones de calle, vivió en situaciones adversas a lo que estaba planeado para él, solo por haber dicho una palabra que mató sus ilusiones, sus pensamientos, sus proyectos y todo lo que él iba a hacer en estos últimos tiempos, bueno, en su vida, vamos. No en estos últimos, digo últimos tiempos porque me llevo a entender que los estamos viviendo y es necesario que nosotros nos arrepentamos del pecado. Así es de que cualquier pecado, sea pequeño o sea grande, es para la eternidad. ¿El pecado en el cristiano tiene consecuencias? Claro que sí. ¿Qué efecto tiene el pecado en un cristiano? Esa es la pregunta que usted puede llevar a su mente y es una interrogante en la cual usted puede encontrarse en este momento. Hay consecuencias, pastor, de poder pecar aún ya siendo cristianos, claro, y creo que serían más graves.
Entonces necesitamos entender, mi amado, que un pecado es, por muy pequeño que sea, lo hace legalmente culpable ante la presencia de Dios. Y eso, mis amados, por tanto, esta persona, o mejor dicho, este creyente que ya está en las cosas del Señor, en ese momento, es digno de un castigo eterno simplemente por el pecado. Y se lo digo, mi amado hermano, porque muchas veces hay personas que piensan que no hay consecuencias. Y déjeme decirle que que si en este momento hay personas, hay principalmente, hay palabras que nosotros pudimos haber dicho, que lastimaron, tuvieron consecuencias eternas. Y no solo por el momento, sino porque no maldijiste solamente al hijo, o no maldijiste solamente al padre, o al esposo, o a la esposa, sino que esto tuvo consecuencias a tu tercera y cuarta generación porque nunca pediste perdón. ¿Qué sucede, mis amados? En otras palabras, si pecar ante Dios infinitamente a un Padre Santo, tu castigo será infinitamente eterno. Y no hay diferencia entre si hiciste un pecado venial o un pecado mortal. Simplemente es pecado y Él lo considera para la eternidad. No puedes tú llegar siendo un pecador al reino de Dios. Entonces se está moviendo el espíritu del anticristo en estos últimos tiempos, mis amados. Y necesitamos entender que esto definitivamente tendrá consecuencias eternas. Pero ¿qué dice su palabra? Vamos a primera de Juan 1. Primera de Juan 1. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? El verso 8. Primera de Juan 1, el verso 8. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos, estamos en NTV, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Verso 9. Pero si confesamos, ¿cuál es la prioridad que tienes que hacer? Confesar. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Porque esta es una condición que Él te está poniendo. La condición es algo que tienes que hacer o algo que no debes de hacer. Pero aquí nos llama a incitar a que lo tenemos que hacer. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si hay una promesa, si hay alguna condición que tenemos que hacer, Él nos va a perdonar. Aquí hablamos de que hay una condición, pero también hay una promesa la cual nosotros tenemos que practicar. Repito, el verso 9. Pero si confesamos, quiere decir que si tú se lo confiesas a nuestro Señor Jesucristo, el pecado que hayas cometido, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué dice ahí? Y limpiarnos de toda maldad. Quiere decir que a pesar de que hayas pecado, pero renuncias a tu pecado, pides perdón ante su presencia, Él es fiel y justo para perdonar lo que hayas cometido. Y el verso 10 nos dice, si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso. Porque muchos dicen que se portan bien y con sus hechos se van a ir al cielo. Con todo respeto, muchas veces las obras no te llevan al cielo, sino la comunión que tienes con Él. Y demostramos que no hay lugar para la palabra en nuestro corazón. Repito, si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso. Y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Anulamos la creencia de pensar que no hemos pecado, pero pecamos con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestra mirada, con lo que escuchamos, con lo que declaramos. Y hay tantas cosas, mis amados, que nos están llevando a no estar bien delante de la presencia de Dios. Yo lo digo, mi amado, porque pues yo no soy perfecto, pero definitivamente sé que he pecado tal vez y me pongo a cuentas. Hay una diferencia en cuanto yo practicaba la religión, pues yo no sabía cómo quedar bien delante de Dios. Pero sí me sentí digno de poder decir, o sabe que en la religión de irme a confesar con un hombre que no me va a salvar, con un hombre que pues nada más me va a decir que rece, que no ore, que rece, cosas que muchas veces ni nosotros entendemos. Y muchas veces esto no nos lleva a la salvación.
y lo que nos lleva a la salvación es renunciar, pedir perdón y anular todo decreto que hayamos dicho por medio de hablar. De hablar quiere decir orar con Él. Es muy diferente, mis amados, para que usted discierne entre el rezo y la oración. Y eso es lo que usted tiene que entender, mi amado, que definitivamente tenemos que llevarnos esa enseñanza a nuestro corazón. ¿Tiene consecuencias? Sí. El pecador es pecado, si es pequeño, si es venial, si es mortal, es pecado ante los ojos de Dios y tiene consecuencias eternas. Así es de que usted, mi amado, ponga atención en lo que hoy estamos hablando, porque estamos haciendo énfasis para terminar también con 2 Tesalonicenses 2, con el que empezamos a leer. Pero sigamos viendo. Hágase esta pregunta y yo quiero que usted recapacite. ¿Soy verdaderamente un cristiano? Con mis hechos he sido malo. Mis obras ni siquiera han dado algún fruto. Vamos a su palabra para que usted vea y cuestione esta palabra. Dice la palabra, bueno, no a cuestiones, simplemente escúchela. Porque muchos sí se ponen a cuestionar y nada más están viendo el defecto de la palabra para poder contrarrestar o para justificar lo que ellos están haciendo. Romanos 8, el verso 1, dice la palabra de Dios. NTV, estamos en Nueva Traducción Viviente, no estamos en Reina Valera. Dice la palabra de Dios. Y así como todos creemos que somos verdaderamente cristianos y hemos dado fruto, no sabemos, pero dice la palabra. Por tanto, ya no hay condenación con los que realmente tienen una comunión, fíjese. Por tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Aquí no estamos hablando de ningún ídolo. Aquí estamos hablando de Cristo Jesús. Así es de que haga énfasis de quién es el Salvador. Esto se contradice o se contrapone con lo que nosotros habíamos puesto en primera de Juan, que muchos somos pecadores y que no hay salvación. Pero cuando realmente hay una comunión con un Dios verdadero, esto nos lleva a poder entender que sí hay solución. Y por tanto, ya no hay condenación. Condenación es porque tal vez tú estabas condenado para la eternidad y aún los que murieron en pecado, muchos pues no sabemos el destino eterno que Dios les puso por no haberse arrepentido aún en el hecho de muerte. Por tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Escuche bien, para los que pertenecen a Cristo Jesús. El verso 2 dice, y porque ustedes pertenecen a Él, quiere decir que Él ya tomó los pecados al morir en la cruz y que aún tú ya le perteneces a precio de sangre por el sacrificio que hizo. Y muchos sabemos que ya estamos sellados al momento de decir y hacer una confesión de fe. Él ya nos apartó para Él. Él ya nos selló con el Espíritu Santo. Por supuesto, aquellos que realmente viven una cristiandad literalmente fiel, leal y comprometida con Él. Dice ahí, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder, el Espíritu que da vida, los ha libertado del poder del pecado. Quiere decir que Él ya nos rescató del pecado. Y por eso es que hacemos énfasis en aquellas personas que dicen muchas veces, pues yo ya hice una oración de fe, yo ya hice la oración del pecador, yo ya me bauticé, pero me agrada ir al bar a tomarme unas cervezas, pero me agrada ir no sé, a ir a hacer lo malo con mis amigos, a decir palabrotas, al juntarme con aquellos que hacen la maldad, con aquellos que roban, que venden drogas. Pues usted dígame si realmente está viviendo un cristianismo verdadero. O juntarse con aquel que practica la maldad, con aquel que hace una brujería, una hechicería, y usted piensa que está haciendo bien. Ok, haces bien cuando tú llegas con él o con ella y le das la palabra de Dios para que se arrepienta. Ahí sí estás dando frutos, porque sabemos que en tu carácter ya has sido transformado y que tú definitivamente ya llevas esa palabra,
y la llevas por práctica y la llevas incluso a esas personas difíciles que no quieren arrepentirse. Dice el verso 2, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida, estamos en NTV, los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Verso 3, la ley de Moisés no podía salvarlos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Para que usted me entienda, la ley está simplemente para que usted se detenga a pecar. Los 10 mandamientos nos hablan muy fuerte. Están resumidos en dos versículos. Pero definitivamente, si yo no amo a mi prójimo, si yo lo condeno, si yo hablo mal de él, si yo lo maldigo, pues imagínese, no estoy cumpliendo la ley. Y en pocas palabras, yo no estoy haciendo la voluntad de Dios, sino la del hombre. Y la ley simboliza ser la voluntad del hombre. ¿Ok? Está dirigido por medio de la presencia de Dios a Moisés. Pero definitivamente no vamos a confiar solamente en los designios que muchas veces nos llevaban a la condenación, porque la ley no nos salva. Quien nos salva es la gracia. Y la gracia, recuerde que es Cristo Jesús. Dice, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Fíjese bien, y repito, así que Dios hizo lo que la ley, como está hablando de otro Dios, no, está hablando del mismo. Estamos hablando en tiempo futuro que ese Dios vino a ser Jesucristo hecho carne, el mismo Dios se vino a ser humano y no podía ser, dice, él envió a su propio Hijo, así se le expresa, en un cuerpo como el que tenemos nosotros. Está expresando que Él tomó el cuerpo de un ser humano para poder redimir nuestros pecados. Vuelvo y repito, Él envió a su propio Hijo en cuerpo como el que tenemos nosotros como pecadores, y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Fíjese bien, y vamos a leer hasta el verso 10. Lo hizo para que supliera totalmente la exigencia justa de la ley, a favor de nosotros que ya no seguíamos en nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Ya vio? Ya no teníamos esa naturaleza pecaminosa, sino que seguíamos al Espíritu Santo. Porque recuerde que aquí hace énfasis del Espíritu Santo, quien es el que detiene en estos tiempos la venida del Espíritu del Anticristo. Y por eso es que no se ha revelado en su totalidad. Pero llegará el momento, mi amado, en que ese Espíritu se va a mover, porque vendrá la apostasía, vendrá el negar a Dios, vendrán las pruebas a las iglesias y muchos van a desistir. Muchos van a irse de las iglesias, muchos ya no van a querer saber nada de Dios. A pesar de que estuvieron 5, 10, 15 años en la iglesia, ellos van a apostatar de su fe. Y eso quiere decir que muchas veces ya no van a ser dirigidos por el Espíritu Santo, sino por el espíritu del anticristo. Lo que se opone a lo que es Dios. Verso 5, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa. Fíjese bien, pecaminosa porque los está dominando el espíritu del anticristo. Piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al espíritu. ¿Ya se dio cuenta? Hay una manipulación del espíritu del anticristo. Pero dice, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu de Dios. Verso 6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Estamos hablando de dos espíritus. Y mis amados, hay un espíritu en la carne, un espíritu que maneja tu carne, que maneja tus emociones, tus pensamientos y todo lo que a ti te gusta. Y muchas veces ese es el espíritu del anticristo que se opone a las cosas del Espíritu Santo. Aquí está haciendo énfasis en que hay dos espíritus. Pues la naturaleza pecaminosa, el verso 7, es enemiga de Dios. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Verso 8.
Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. ¿Ya se dio cuenta? Si estás influenciado por los pecados, influenciado por el espíritu del anticristo, el espíritu del anticristo te hace pecar, te hace tener concupiscencias, hacer maldad, ser inicuo, ser malvado. Y todo eso hace que tú peques. Repito, el verso 8, por eso es que todavía viene debajo del dominio de la naturaleza pecaminosa. Nunca pueden agradar a Dios aquellos que viven bajo la naturaleza pecaminosa, dirigidos por un espíritu del anticristo. Verso 9, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el espíritu, son controlados por el espíritu. Si el espíritu de Dios vive en ustedes, fíjese bien, y recuerden que los que no tienen al espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Esto lo está diciendo el verso 9. Lo vuelvo a repetir para que usted lo entienda. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza. O cuestión en ese momento, ¿lo están haciendo? ¿Lo está siendo dominado por tu naturaleza pecaminosa? Son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, fíjese bien que es la importancia de recibir al Espíritu Santo y ser guiados por Él. Si el Espíritu vive en ustedes, y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo, ellos de ninguna manera pertenecen a Él. Verso 10. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos ante los ojos de Dios. Así es de que si yo vivo la justicia de Dios, fui justificado, fui comprado a precio de sangre, soy sellado al recibir su Espíritu Santo, estoy siempre viendo que, bueno, ¿dónde está el sello, pastor? Pues bueno, al recibirlo a Él, Él te selló para la eternidad. Pero hay de ti si tú vuelves a caer. Voy a ser convencido de aquel espíritu inmundo que te convence a regresar a tus pecados que cometías cuando eras joven, que cometiste cuando eras jovencito, jovencita, cuando eras tal vez una persona que fue difícil, fue maldada, fue inicua, fue perversa, fue malvada. Si vuelves a caer por el espíritu de manipulación que está trabajando en tu mente, dígame usted si está usted bajo la cobertura del Espíritu Santo. Pues ya no, porque el Espíritu Santo se contrita y ahorita vamos a ver cómo lo hace. Fíjese bien, estamos en Romanos 8. Cuando un cristiano peca, contrista al Espíritu Santo. Claro que sí. Esto lo dice Efesios 48. Y yo quiero que vaya a la Biblia y busque Efesios 40. Efesios 40. Bueno, ahorita lo buscamos, creo que aquí está un poquito mal. Le recuerdo esto, dice la palabra de Dios en este momento. Le recuerdo esto al Señor. Quien que ama la disciplina, mis amados, está bajo la cobertura del Espíritu Santo. Quien el que es fiel está bajo la cobertura del Espíritu Santo. Quien es el que ora y siempre constantemente está llamando a la llenura del Espíritu Santo está bajo su cobertura. Porque está orando, porque está intercediendo, porque está clamando por ser dirigido por el Espíritu Santo. La venida del hombre de pecado, y vamos a terminar con eso. Y regresemos, yo quiero en este momento que usted vaya, porque ese es el título, la venida del hombre de pecado. Y usted sabe, mi amado hermano, muchas veces, cómo es que muchas veces nosotros podemos caer en ese tipo de pecados. Tiene un impacto devastador y mortal, no solo en el pasado con los profetas, sino también en nuestro presente, en estas fechas, ¿no? En el futuro que vamos a vivir, aún más porque se va a ver el hombre de pecado y se va a levantar el hombre de pecado. Son peores los pecados que en el pasado estaban.
o son peores los que van a venir? Pues vamos a ver, mis amados, y yo quiero que vaya a Segunda de Tesalonicenses, y ahí vamos a terminar 2, desde el verso 1. Nueva traducción viviente. Dice la palabra de Dios: ahora, amados hermanos, aclaremos algo. Algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo seremos reunidos? Dice la palabra de Dios, para encontrarnos con Él. Fíjese lo que dice aquí. No se dejen perturbar, ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. Acuérdense que hemos predicado y hemos visto y hemos aquí visto cómo muchos se están levantando y falsos cristos se levantarán y dirán que ellos tienen el control, y dirán que ellos son el Espíritu Santo y que lo representan, y dirán que son la reencarnación de Mahoma, de Buda y de todas esas aberraciones que están declarando por tener un control mundial. ¿Sabe usted que muchas veces lo que se están reuniendo en los países, y hay reuniones en esas élites enormes, mis amados, estamos viendo cómo están, pues bueno, tomando el tema de ser solamente, de tener un solo presidente para el control mundial? Usted sabe que esto viene, y usted sabe que muchos pueden estar ya hasta firmando esos decretos. Entonces tengamos mucho cuidado con todo esto, porque viene la apostasía, viene el negar a Dios, viene la persecución y vienen las consecuencias de todos los que estamos en pecado, mi amado. Tenga en cuenta que usted no puede caer en eso, y es momento de poder renunciar. Dice el verso 2: no se dejen perturbar, ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación, y haber recibido una carta supuestamente de aquellos que llevan la palabra. Fíjese bien. Verso 3: no se dejen engañar por los que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que Él, dice, una gran rebelión contra Dios. Estamos hablando de la apostasía y de lo que se va se está haciendo, se está declarando en estos últimos tiempos. Y se dé a conocer el hombre de anarquía, el hombre de perdición, aquel que trae destrucción, dice la palabra de Dios. Verso 4: se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo la gente que llame Dios. Estamos viendo, mis amados, que aquellos que aunque tengan, fíjese cómo lo dice el verso 4, la Reina Valera, para que usted me entienda más claramente: el cual se opone y se levantará con todos los que llaman Dios objeto de culto, tanto que se sienta al templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ya se dio cuenta? Aquellos que tienen Reina Valera, y seguimos en Reina Valera, la cambié para que usted se enfoque, y aquellos que tienen Reina Valera me entiendan. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora el verso 6: vosotros sabéis que los que detienen a fin de que su debido tiempo se manifieste. ¿Qué está deteniendo? Que el espíritu del anticristo en estos momentos domine por totalidad a las iglesias, a la humanidad. La oración de los justos, la oración guiada por el Espíritu Santo. Y por eso es que el enemigo nos ha manifestado en totalidad. Créame que la gente que vive su vida común, normal y sin preocupaciones, ellos piensan que esto no va a acontecer, que esto definitivamente no está pasando, porque viven su vida normal, natural, sin preocupaciones, y con lo que les guía el gobierno, con los que les digan los doctores, pero nunca con la guía del Espíritu Santo o de la palabra de Dios. Hay mucha diferencia, mi amado, y quiero que recapacites en esas cosas. Dice el verso 7: porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, de la maldad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado de en medio. Me regreso a NTV y fíjese lo que dice el verso 8. Entonces, el verso 8 en NTV dice: entonces el hombre
de anarquía será dado a conocer, el nombre de pecado, el anticristo. Pero el Señor Jesús lo matará con un soplo de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Fíjese la maravilla que va a hacer nuestro Señor Jesús a destruir la maldad, la iniquidad del anticristo. Se valdrá de toda clase de mentiras. Fíjese cómo se maneja el espíritu del anticristo. Malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvaría. Verso 11. Por tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y crean esas mentiras a todos los que están bajo la autoridad del anticristo. Pasarán de largo la iglesia, se acordarán tal vez de un rezo, pero aquí lo acabamos de ver, que Él agarrará parejo a aquellas personas que muchas veces están creyendo y que rindan culto, sea en una imagen o que sea algún culto definitivamente dedicado a algo que es Dios. Él estará en contra de todo, y no solamente nosotros como cristianos, ahí entran todas las denominaciones que están dando culto a un Dios en el cual ellos creen. El anticristo tomará el poder y a ti te perseguirá. No solo a los cristianos, que son los primeros que estamos en contra de eso, porque sabemos que esto viene, pero también aquellos que creen en ídolos, aquellos que confían, tienen su confianza en algo que es Dios, supuestamente. También vendrá la persecución para todos. Ahí no habrá diferencia. Si tú la quieres hacer, renuncia al poder de las grandes élites y del anticristo y pon tu confianza en Cristo Jesús. Por lo tanto, Dios hará en el verso 11. Ellos se han engañado en gran manera y creerán en esas mentiras. El verso 12 dice así: entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Verso 13. En cuanto a nosotros, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes. Queridos hermanos amados, por el Señor siempre estamos agradecidos. Fíjese lo que está terminando y cómo la palabra solita contesta a aquellos que nos ven. En cuanto a nosotros, no podemos más que agradecer a Dios por ustedes. Queridos hermanos amados, por el Señor siempre estamos agradecidos que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación. Una salvación que vino mediante el Espíritu y que los hace santos y por creer en la verdad. Mis amados, con esto concluimos y creemos, mis amados, que ustedes ya han sido tal vez redarguidos en su corazón y en este momento renunciado a toda la maldad, al pecado, a la iniquidad que muchas veces usted practicó. Entonces vamos a orar incluso porque en los lugares que se están manifestando estos tiempos de iniquidad y de maldad en estas fechas, acuérdense que hay una posición en muchas cosas que se están viendo en estas últimas fechas. Fíjese bien, tuvimos la experiencia de poder ver todos, yo creo que por aquellas personas que sufrieron un acontecimiento grave de una explosión que hubo hacia dirección Puebla, entre Zaragoza y Puebla. Fíjese lo que pasa, mis amados, con ese tipo de situaciones. Hay veces que el enemigo va a turbar a la humanidad, va a tratar de hacer verle a esas personas que ¿dónde estaba Dios? Que por qué permitió eso, que por qué no detuvo, no sé, los frenos, no sé, las cosas de la pipa, las cosas mecánicas de la pipa, para que no hubiera acontecido este asunto, y mató a la gente y la quemó e hizo tantas cosas, mis amados. Entonces fíjense bien, lo que sucede, mis amados, es que muchas veces nosotros vemos que el espíritu del anticristo está manipulando las mentes de muchas personas. Lo que nos corresponde como hijos de Dios, como cristianos, que a pesar de que nosotros no somos perfectos, tratamos de ponernos a cuentas delante de Él y diciendo y renunciando a los pecados que cometimos por palabra, por pensamientos, por mirada, por lo que escuchamos, incluso por lo que olemos.
necesitamos saber, mis amados, que necesitamos interceder por esas personas, que a pesar de todo, ellos también pueden estar en el reino de Dios. Aquel que cree será salvo. Aquel que cree, sino el que lo niega, mi amado, será condenado. Muchas veces no entendemos por qué vienen las pruebas, pero muchas veces Dios te hace vivir el dolor para poder llegar a su presencia. Y no por esas cosas, sino porque tenemos que ser intercesores de aquellos que han negado a Dios. Y no porque ellos sean pecadores los que acaban de padecer por esos acontecimientos, sino porque tenemos que orar por ellos para que Dios les dé paz, los reconforte en ese amor incondicional. A pesar del dolor, ellos se sientan abrazados por Dios. Así como lo hizo con nosotros, tengamos que hacerlo por ellos. Y es necesario, mi amado, que usted lo tenga que hacer. Entonces, vamos a orar. Yo quiero que cierres sus ojos y que si esta palabra te sirvió y que ha sido de bendición para tu vida, pues bueno, ahí nos pongas ahí, pues bueno, tus comentarios también. Y que literalmente nosotros, mis amados, sigamos guiándote, sigamos trayéndote esa palabra de vida a tu vida, a tu alma, a tu espíritu. Porque tu cuerpo lo va a reflejar cuando la presencia de Dios ya esté ahí. Tu cuerpo va a ver, va a verse mejor, va a demudar alegría, gozo, tranquilidad, paz, lo que muchas veces no sabemos si no conocíamos de la religión. Entonces, cierre sus ojos, aquellos que nos están viendo, y yo voy a orar incluso por aquellos que padecieron por esos acontecimientos en estos últimos tiempos. Estamos viendo que no solo pasa eso, sino que cada día hay muertes en todo el mundo. Y es mucho el porcentaje que se mueve. Pero hay que salvar esas almas que antes de que se vayan a ese lugar de descanso o de condenación, están bajo la gracia de Dios. Amén. Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias, Padre, por este momento, por esta palabra. Y te pido, amado Rey, que en este día, Señor, tu presencia se manifieste. Guarda a todos tus hijos, Padre. Guarda a todos aquellos, Padre bendito, que han hecho lo bueno, que han renunciado, que han puesto en primer lugar que tú los dirijas por medio del Espíritu Santo y que tú, Señor, los llames, Señor, a la oración, en comunión, en grupo. Y, Señor, que incluso los que están solos, Padre, busquen tu presencia. Que vean que esa soledad no es simplemente porque tú ya no te acuerdas de ellos, sino porque tú los quieres, tal vez, para que intimen contigo y clamen a ti por esa necesidad que tienen. Te pido perdón en nombre de todos aquellos, Señor Jesucristo, que muchas veces nos dejamos llevar por el mundo. Te pedimos perdón, Señor, por aquellos que muchas veces, Señor, tratan de hacer lo bueno y caen en lo malo. Te pedimos perdón, Señor Jesús, por tanta rebelión que hay en este tiempo. Y por incluso las cosas que se vienen por festejos, por emociones. Está el espíritu de inmundo tratando de manipular a esa gente. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control de cada uno de ellos. Te pido perdón por aquellas personas que practican la maldad, la hechicería, la brujería y toda forma de manipulación para poder atar al hombre, para poder atar a la mujer, a las personas que quieren de Dios. Te pido perdón en nombre de los brujos, satanistas y hechiceros, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo redarguya nuestro corazón y nos dé, Señor, esa paz, como tú quieres darla, Señor, a todo aquel que te busca. Te pido por todas nuestras familias y te pido por aquellos, Señor, que estén atentos, Señor, a escuchar tu voz. Y por aquellos, Señor, que están haciendo tu voluntad. No permitas que sean atacados. No permitas que a pesar de lo que se ve en las redes sociales, porque vendrá el desánimo y la apostasía en las iglesias, los hijos de Dios que estén bien cimentados van a estar fortalecidos y no tendrán temores de lo que acontezca, porque están guiados por el Espíritu Santo, no por el espíritu de duda o de condenación o del anticristo. Mis amados, en el nombre de Jesús, hoy en este momento bendigo a todos los que nos ven por redes sociales y por los que se están conectando y los que se van a conectar, para que tú llegues a ese lugar santo, llegues y te postres delante de nuestro Señor. Hoy te invito a que tú lo hagas y reconozcas que tienes que ser guiado por el Espíritu Santo, ya no por el espíritu del anticristo. Renunciamos a todo pecado y te pido en el nombre de Jesús
Que seas tú, Señor, manifestándote en esta tierra, en este tiempo y aún, Señor, en estas fechas. Te damos gracias por todos los que estamos ahí, Señor, y por los que realmente, Padre, agradecemos que tú estés con nosotros. Te amamos y bendecimos. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Jesús te bendiga, Jesús te guarde y te esperamos la próxima semana para que te congregues, para que estés juntamente con nosotros y a los que estamos aquí. Realmente nosotros estamos ahí para poderte atender, e incluso están los teléfonos que ya te hemos dicho. Es el 55 54 77 49 47, nos puedes localizar, y el 222 335 79 93 es el teléfono directo de Puebla. Jesús te bendiga, Jesús te guarde y te esperamos la próxima semana.